Buenas tardes, mi nombre es Alberto Cervantes y el día de hoy seré su educador para presentar el tema del Riesling en Alemania. Y bueno, empecemos a platicar cómo hay que entender cómo las influencias ambientales, las opciones en el viñedo, las opciones en la bodega para elaborar el vino, cómo evoluciona el Riesling en la botella, van a afectar el estilo y la calidad del vino en Alemania. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre lo que traen de conceptos, ¿no? Y elaborar una pequeña actividad para entender un poco de dos conceptos, los cuales vamos a traer para ligarlo con el Riesling de Alemania. Y la primera afirmación, este es un verdadero o falso, y quiero que levanten la mano y me digan si es verdadero o falso las afirmaciones que les digo el día de hoy. Y la primera es, las viñas plantadas en laderas orientadas al sur, en climas fríos, reciben menos luz solar y por lo tanto las uvas maduran lentamente. Liliana. Es falso. Es falso. ¿Por qué son falsas? Porque cuando están orientadas hacia el sur, o bueno, hacia lo que es el Ecuador, Ajá. Reciben más Oh, luz. exacto. Sol. Es de acuerdo. Muy bien. Eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Cuando tengan esa orientación. Y después, la siguiente afirmación es, los cuerpos de agua, como los ríos, pueden actuar como moderadores del clima, ayudando a reducir el riesgo de heladas en los viñedos cercanos. ¿Verdadero o falso? Esa sí está bien. Ok. ¿Por qué, Antonio? Bueno, porque los ríos, el agua como tal, tiene el calor o mantiene el frío, ¿no? Más tiempo que el aire. Por lo tanto, cuando hace frío, el calor concentrado lo liberan, ¿no? Y además de eso, cuando el sol pega en el agua, refleja hacia las vides. Y eso también ayuda a calentarlas, ¿no? Exacto, esos son moderadores que vamos a utilizar. Y eso ahorita lo vamos a llevar hacia la parte de Alemania y el Riesling, ¿ok? Para que lo tengan muy claro y muy presente, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que hablamos del Riesling. El Riesling es una uva que es, bueno, yo también me gusta decir, le gusta el frío y es resistente al frío, realmente. Y por eso lo vamos a encontrar en climas frescos y templados, ¿no? Es donde vamos a ubicar el tema del Riesling. Es una uva que retiene bien la acidez, es de alta acidez, ¿ok? Esa es una de sus características. La otra característica es que es susceptible a la botrytis. Aquí botrytis, estamos hablando de vinos, ¿qué estilo podríamos encontrar con la... Dulces. Dulces, exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a buscar con esta característica. La siguiente es una uva aromática, ¿ok? Principal característica de uva aromática del Riesling es hablar de frutal y floral, ¿no? Otra característica es importante es cómo va madurando en las etapas, ¿no? La fruta va a cambiar, depende en la madurez de la uva, ¿ok? Es algo que vamos a buscar con el tema de la Riesling. Y con esta fruta y cómo va madurando, pues tenemos muchas opciones en el viñedo, ¿ok? En el momento de la cosecha. Entonces ahí podemos tener, depende de esa madurez, en qué tiempo voy a cosechar. Después, es una uva muy versátil, ¿ok? Estamos hablando de qué conceptos importantes, ¿se acuerdan? La acidez y la botrytis. Entonces podemos tener vinos secos a dulces, ¿ok? Esa es una parte importante. También, pues estamos hablando también de la madurez y estamos hablando de las diferentes características que pueden hacer de un vino ligero a mucho cuerpo, ¿ok? Eso es importante. ¿Y ustedes creen si es una uva aromática? Si tengo la opción del roble, ¿será apto la Riesling para ponerle roble? Pues no, ¿para qué? No, ¿por qué? Pues porque de por sí ya es aromático el roble, lo que hace es aportar aromas. Exacto, va a opacar, ¿no? Un poco. Entonces lo que vamos a hacer es que normalmente el estilo del Riesling no va a buscar el roble, ¿ok? Eso es lo que vamos a buscar. Y bueno, en esta parte, el tiempo en botella. ¿Se acuerdan de los aromas terciarios? Sí. ¿Ustedes creen que la Riesling se apta para tenerlo mucho tiempo? Sí, por la acidez. La acidez, tiene una alta acidez. Esta parte es importante, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a tener, pues, que es muy buena para el envejecimiento. Puede guardarse por décadas, ¿no? Y bueno, dos aromas terciarios, la miel y el petróleo. Son típicos de la Riesling, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de lo que hablamos sobre la madurez. ¿Se acuerdan de la etapa de la madurez del Riesling, cómo varía la fruta? Bueno, pues aquí vamos a hacerlo un poco más, platicar un poco cómo evoluciona. Tenemos la parte de que es recién madura, entonces vamos a tener siempre aromas de
fruta verde, ¿sale? ¿Cuál es esa fruta verde? Pera, manzana verde, ¿no? Y después vamos a evolucionar hacia los cítricos y florales. Entonces, eso es lo que vamos a llevar a esta etapa de la madurez. Entonces, vamos a ir madurando. Después vamos a tener la parte de cómo madura con el tiempo, ¿no? Aquí vamos a tener sobre los climas, ¿no? Vamos a tener un poquito más de calor, entonces va a ir madurando y vamos a tener ese espacio donde vamos a tener las condiciones que son un clima seco, ¿ok? Y vamos, o sea, y donde vamos a tener esa parte de seco y también vamos a tener pues esa parte de aportación del calor. Entonces va a ir madurando y vamos a tener frutos de hueso, frutos tropicales. De aquí a acá vamos a tener mayor concentración de azúcar. Okay, va a ir madurando y va a tener mayor concentración de azúcar. Aquí podemos hablar un poquito del peso del mosto. Al momento de la cosecha va a ser cuánto concentración de azúcar va a tener. Y eso le vamos a llamar peso del mosto. Importante para poderlo entender más adelante. Después tenemos la sobremaduración, donde vamos a tener aromas pacificados. ¿Qué pasa cuando se sobremadura? Pues vamos a tener mayor concentración de azúcar y vamos a tener esta parte de frutos secos. ¿Ok? Entonces, acuérdense muy bien esta parte de la concentración de azúcar conforme va madurando la uva. ¿Sale? Es importante para los siguientes conceptos. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar a la parte de Alemania. Aquí, vean esto. Tenemos la latitud 50. Estamos a Francia, norte, Alemania, y tenemos esta latitud que es importante ubicarla. ¿Qué pasa con moderadores del 50? ¿Se acuerdan el rango de 30 a 50? ¿Qué sucede cuando me alejo del Ecuador? Es más frío, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta parte de cómo tenemos esta región, ¿sale? Entonces, tenemos el frío y entonces habíamos hablado del Riesling, que se adapta bien a climas fríos y frescos. Entonces, tenemos tres regiones importantes. Tenemos la primera región en Alemania, que es el Mosel, ¿ok? Aquí en el Mosel tenemos este moderador, que es el río Mosel, que ya hablamos de cómo afecta a la cómo afecta esa moderación de clima, ¿no? Entonces va a aportar un poco más de calor. Fíjense en Mosel que hay ciertas partes que ya superan la latitud 50. Entonces es una parte muy fresca. Si tenemos fresco, ¿qué tipo de aromas podemos encontrar? Acuérdense que la parte fresca. Verdes, aromas de frutos verdes, ¿ok? Es una zona donde tenemos, como es fresco, mucha acidez, ¿ok? Entonces aquí vamos a nivelar esa acidez. ¿Cómo lo nivelan? Pues dándole un poco de dulzor. Entonces, los vinos secos podemos tener un poco de dulzor. Entonces, aquí, esta parte, vamos a tener esa nivelación. Después tenemos la parte de Rheingau. Esta parte de Rheingau te pasa por aquí el río Rin. Entonces, este río Rin va a dar esa aportación igual y, bueno, pues ahí tenemos ese moderador. Y también aquí podemos tener en el Banco Norte algunas colinas que den hacia el Ecuador, hacia el sur, ¿no? Puede ser un poco del oeste, suroeste, donde podemos tener un poquito de ese moderador para aportar ese calor. Aquí vamos a tener un poco, los vinos son más secos, ¿ok? Y tienen más cuerpo que la parte del Mosel, ¿sale? Y después tenemos Pfalz. Aquí en Pfalz podemos platicar sobre que tenemos un moderador importante que está aquí abajo en Francia, que se llaman los Montes de Vosgos, ¿ok? Y aquí esta parte va a cubrir y va a proteger, es una barrera natural, donde no va a dejar permitir pues todas esas nubes y lluvia lleguen a esta zona. ¿Qué va a pasar aquí? Que es una extensión de Alsacia y vamos a tener una zona seca y soleada. Entonces, si hablamos de madurez y de clima, este es un clima un poco más cálido. ¿Qué aromas podemos encontrar aquí? ¿Qué sabores? Fruta de hueso, un poquito más tropical. Entonces, aquí vamos a tener un poco más de madurez. Entonces, esto es un poco lo que vamos a tener en los estilos, ¿sale? En este intermedio, pues aquí vamos a tener un poco más de fruta de hueso, un poco más cítricos, eso en la parte de Rheingau, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las tres zonas importantes del Riesling. Después nos vamos a ir a lo que es la parte de la legislación. En esta legislación, primero vamos a ir a la indicación geográfica protegida. Esa es como la general de lo que vamos a indicar, ya lo conocen, y se va a llamar vinos de la tierra, Land Wine, ¿no? Y después vamos a tener lo que se llama la protección de la denominación de origen protegida, ¿ok? En esta denominación de origen protegida tenemos 13 zonas importantes de la Alemania, ¿sale? Y podemos etiquetarlos de dos maneras, Qualitätswein y Prädikatswein.
¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Bueno, que simplemente vamos a tener mayor concentración, un mínimo de mayor concentración de azúcar en el Predicate Wine, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, por eso Qualitas Wine y Predicate Wine vamos a entender que va a tener una mayor concentración de azúcar, ¿sale? Entonces, bueno, y si vamos al Predicate Wine, pues podemos entender que tenemos 6 categorías. En esas 6 categorías podemos encontrar que son el primer bloque va a ser de secos a dulces. Y aquí ahorita vamos a explicar un poquito más esta parte de secos a dulces. Después tenemos los dulces, que donde vamos a encontrar que tienen concentración por congelamiento. Entonces, esa parte de congelamiento podemos hablar que tienen esa parte de concentración. Y la otra concentración de vinos dulces es por la botrytis, ¿ok? ¿Se acuerdan de esos conceptos de congelación y de botrytis? Entonces es lo que vamos ahorita a platicar un poquito más amplio. Si hablamos de los vinos secos a dulces, tenemos 3 categorías. Vamos a hablar que estas 3 categorías se pueden comparar dentro de una misma región. O sea, esto lo podemos encontrar en la parte de las regiones. La primera que vamos a encontrar, vean aquí, habla del productor o del nombre del vino. Después vamos a tener la parte de la uva, que hablamos del Riesling, y sobre la categoría que estamos hablando, que es la Cabinet. ¿Ok? Aquí vamos a hablar que primero vamos a tener la primera maduración de la uva. Entonces va a ser la uva más fresca. Si hablamos aquí de la primera maduración de la uva, o recién madura, ¿qué tipo de aromas o sabores vamos a encontrar aquí? Frutos verdes, ¿no? Entonces, frutos verdes. Si hablamos de concentración de azúcar, ¿cuál es entonces tendríamos la mínima, ¿se acuerdan? Ok, la mínima. Entonces, ahí es donde vamos a tener esa parte. Entonces, aquí es donde vamos a tener vinos secos a semidulces, ¿ok? Todavía no tenemos tanta concentración de azúcar. Para poder hacer un vino dulce, ¿qué procesos necesitamos tener? ¿Se acuerdan? Detener la fermentación. Y uno de los procesos que usamos para poder detener la fermentación, ¿cuál es? Extraer las levaduras. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces tenemos ese estilo. Entonces aquí vamos a tener siempre vinos dulces con bajo nivel de alcohol. ¿Sale? Después pasamos a la segunda categoría, que es la Spätlese. Spätlese ya podemos hablar de vendimias tardías, un poco más maduras. ¿Sale? Y si tenemos vinos más maduros, ¿qué tipo de uvas vamos a tener? ¿Qué tipo de sabores vamos a tener? Frutas con hueso, ¿no? Y todavía no tenemos la parte tropical, todavía no tenemos tanta madurez. Entonces vamos a ir un poquito entre cítricos, florales, y vamos a tener la parte de fruta de hueso, ¿sale? Vamos a tener mayor concentración de azúcar, ¿sale? Pero de todos modos tenemos de vinos secos a dulces. Si hablamos del estilo seco, en comparación con vamos a tener mayor nivel de alcohol. Va a ir subiendo el nivel de alcohol. ¿Por qué? Porque tenemos fermentación completa. Y va a ir subiendo. Y también vamos a utilizar el mismo proceso en los 3 de cortar la fermentación. Y después vamos a pasar a lo que se llama el auslese. El auslese, ¿qué significa? Pues voy a seleccionar granos, voy a seleccionar uvas y cuál voy a proceder con más concentración. Entonces, eso me va a ayudar a tener uvas más maduras, ¿ok? Y esas uvas más maduras que tienen, pues mayor concentración de azúcar. Y entonces aquí ya puedo tener uvas del estilo de secos a dulces. Aquí ya van a ser secos a dulces y donde vamos a poder platicar que pues tenemos que los vinos secos van a tener un poquito de azúcar residual, ¿vale? Entonces pueden ser un poquito más dulces. Entonces eso es lo que vamos a tener. Y ya si hablamos de mayor maduración, ¿qué tipo de vino, qué tipo de aromas tenemos, o sabores? Ahora ya tenemos las frutas tropicales, entonces hueso y tropical, ¿sale? Si hablamos de nivel de azúcar, que es mayor, si tengo un vino seco, el nivel de alcohol, ¿cómo sería? Más alto en comparación de estos dos, ¿sale? Entonces eso que nos quede claro. Y bueno, aquí ya tenemos de secos a dulces, como lo platiqué, ¿sale? Entonces, bueno, y las siguientes etiquetas hablaremos de lo que hablamos de ya los vinos dulces, ¿se acuerdan? Si hablamos del ice wine, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo lo habíamos agrupado? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos agrupado? De congelamiento. Entonces, ese congelamiento, pues, ¿qué va a hacer? Vamos a dejar la uva sana, recuerden esa parte donde la dejamos en el viñedo, donde ven en el otoño que está una uva sana, la van a dejar hasta que se congele y la van a traer a la bodega congelada. Antes de que se descongele, la van a extraer, exacto,
y ahí es donde van a extraer el puro líquido, ¿no? Mucho más concentrado y va a tener un buen nivel de azúcar. Y bueno, en estos tres, para adelantarme un poco, ya podemos hablar de la fermentación completa. Y esa fermentación va a parar y va a dejar azúcar residual, ¿no? Entonces es lo que vamos a tener. Tenemos mayor concentración de azúcar. Después, tenemos estos dos, ¿se acuerdan el BA y el TBA? Bueno, pues que lo vimos en la gráfica, pues aquí vamos a hablar que en el BA, en este primero, pues está infectado por la botritis. ¿Y qué hace la botritis? Perfora la uva y va a empezar a evaporarse el agua y va a tener mayor concentración de azúcar, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, igualmente vamos a tener la fermentación completa y va a dejar el azúcar residual. Entonces, aquí vamos a hablar que aquí en esta parte del BA, pues podemos hablar que tenemos mayor concentración y vamos a tener qué estilo de sabores. ¿Se acuerdan qué sabores podemos encontrar con una? Exacto, vamos a tener pacificados. Pero acuérdense que la botritis no afecta todo, o sea, no afecta de manera pareja. Entonces podemos tener también uvas que no están tan infectadas y podemos tener aromas un poco más frescos, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener en este estilo, ¿sale? Concentración, entonces en esto. Y después vamos a pasar al TBA. Este TBA lo que hace es que van a ir a seleccionar los granos secos, ¿ok? Y van a hacer de estos granos secos, pues van a llegar a la bodega y van a producir el vino dulce y va a tener mayor concentración de azúcar, ¿ok? Y aquí, ¿qué va a suceder? Pues voy a tener vinos más concentrados, o sea, en comparación del BA, mucho más concentrados. Son vinos difíciles de encontrar, no siempre no son tan fáciles de encontrar en las tiendas. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar los granos seleccionados. O sea, cuesta más labor poder hacer este tipo de vinos, ¿ok? Y si hablamos de niveles de azúcar en las tres etiquetas, podemos hablar cuál sería la que mayor concentración de azúcar creen que tenga. El TBA. Después vamos a ir al Ice Vine, ¿sale? Y por último va a ser el BA, ¿sale? Bueno, pues, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? No. Perfecto, bueno, vamos a terminar con esto, una recapitulación muy rápida. Pues vamos a tener el mínimo de mosto. El mínimo de mosto es el momento de concentración en el cual voy a tener al momento de la cosecha, ¿sale? Y ese mínimo de mosto va a ser la concentración de azúcar y vamos a tener del menor al mayor. Y aquí podemos hablar que tenemos el Qualitas Wine y después tenemos el Predicates Wine y todas sus categorías de menor nivel de peso de mosto a la mayor. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es de estilos de seco a semiseco y después pasaremos en el Auslese de seco a dulce y después todo lo demás de estilos de vinos dulces. ¿Quedó claro? Sí. Si entienden esta gráfica, lo hacemos. Les agradezco mucho, espero que estemos claros.